9, faltaba el C, por lo que yo estuve viendo. Se puede chequear un poquito. Habían visto el cálculo por ley de Ampère de el campo magnético en todo punto del espacio para un conductor recto infinito, para un conductor cilíndrico infinito, y faltaba para el plano infinito. Sí, vamos a sacar esto acá, a ver, vamos a incorporarlo, así vemos y lo copiamos y lo pegamos acá. El A y el B estaban hechos, sí, falta el 19C. Recordemos, ¿qué dice la ley de Ampère? Dice que la circulación de B, si dado un camino cerrado, ¿sí? Que es atravesado, digamos, el área que está limitada, ¿sí? Por ese camino cerrado gamma, ¿sí? Tiene una corriente I saliendo, ¿sí? A través de ese área, ¿sí? Que está delimitada por ese camino cerrado, ese área sigma, le podemos decir. Podemos decir que la integral, la circulación del campo magnético diferencial de área, ¿sí? En ese camino cerrado gamma, ¿sí? Gamma es cerrado, es un camino cerrado, y sigma es una superficie abierta, ¿no? Esto va a ser igual a mu0 por la I encerrada en ese camino que atraviesa la superficie. A su vez podemos decir que la I, la corriente, es la integral de la densidad de corriente escalar diferencial de área integrado en ese área en ese sigma, ¿no? En ese área abierto. Hasta ahí estamos. Bueno, entonces, vamos a proseguir. Esta corriente acá yo la dibujé acá sola. Esta corriente puede ser toda una corriente distribuida con muchas densidades de corrientes, ¿sí? Que van saliendo o entrando, en este caso son salientes, y bueno, la integral es sobre esta toda superficie y la corriente total va a ser la integral de todas esas corrientes. Es importante tener una realimentación que me digan si entienden, si no entienden, si es más o menos, sino para saber, para ajustar lo que yo hablo, ¿no? Porque si no es como que uno no tiene referencia de si lo que está diciendo llega, no llega, si tienen dudas. ¿Me explico? Entonces, digamos, con esta forma de calcular, si ustedes podían comprobar lo que pasaba, digamos, si daba igual que en la ley de Biot-Savart, ¿sí? En el problema 4, porque ya habían calculado para un conductor recto, ¿sí? Cómo era, recto infinito, cómo era el B que teníamos a una determinada distancia. La circulación de B, en este caso, en que I es saliente, vamos a tener, si nosotros dibujamos, recuerden que B es constante en círculos, según lo que habíamos visto, ¿sí? Porque la distancia a la fuente es la misma. Acá vamos a tener, supónganse, un B así,
¿sí? Acá, supónganse, tendríamos un B así. Acá tendríamos un B así, ¿sí? Esto está claro, ¿no? Y así en todos los puntos de la superficie. Bueno, ¿qué pasa ahora? Tenemos un plano infinito en el C, en este de acá. ¿Cómo puede ser pensado el plano infinito? Yo lo voy a dibujar finito porque no se puede dibujar nada infinito, ¿no? Ya que somos seres finitos. Pero bueno, suponemos que esto sigue para arriba, sigue para abajo, sigue para atrás y sigue para adelante. ¿Estamos? Entonces, si eso sigue para atrás, sigue para adelante, sigue para el costado, ¿está? Voy a poner la cámara, así me ven a mí. Y si quieren ustedes también encienden su cámara y podemos interactuar mejor mirándonos las expresiones, ¿no? Que tenemos en el rostro. Entonces, este plano infinito, ¿sí? Puede ser dividido, ¿sí? En muchos hilos. Está feo dibujado, es difícil dibujar con la... No tan fácil como dibujar en el pizarrón. Puede ser una acumulación de muchos hilos, acá están separados, pero uno juntito al lado del otro, muchos hilos infinitos, como el de el primer inciso. Nosotros lo podemos ver de costado, ¿sí? Si lo miráramos de acá arriba, supónganse, yo lo dibujé así, quizá podríamos dibujarlo como para que se entienda un poco mejor. A ver, vamos a borrar todo esto. Tengo configurado distinta acá la pizarra respecto de la otra y bueno, no estoy tan ágil. Entonces, vamos a hacer que esto esté formado todo por hilos así. ¿Sí? Bueno, me puedo pasar lápiz. Ahí está. ¿Sí? Que sea todos hilos así. Ese plano infinito. ¿No? Ese plano infinito son todos hilos así. Y yo de costadito voy a ver, ¿sí? Puntos. Bien, vamos a poner estos puntos acá ahora. Vamos a ponerlos apilados acá, estos puntos. ¿Sí? Vamos a ver esto, vamos a dejar de ver en 3D y vamos a ver en 2D porque es más fácil para después hacer los gráficos. Estos dos están juntitos. Les pregunto, ¿ustedes ven el mouse con el que yo les estoy señalando o no ven el mouse que va de un punto al otro? Se ve, profe. Se ve bien, bien. Bueno, eso es lo que tiene que configurar distinta, pero bueno, después para borrar y todo se me hace lío. Bueno, entonces, estos puntos, ¿sí? Estos hilos que son los puntos que están uno al lado del otro, los voy a dibujar acá. Los dibujo un poco separados por una cuestión de dibujo, ¿no? Lo puedo poner acá. Lo puedo poner acá. Puedo poner acá. Lo puedo poner acá. Bueno, entonces, todo esto imagínense que está lleno, digamos, porque esto es un continuo, que es todo esto, ¿no? Yo dibujo algo. Imagínense que acá hay un eje X. Y que acá hay un eje Y. No voy a dibujar todo para no ensuciar el dibujo. Bien. Y que por acá
Por acá sale corriente, ¿sí? Vamos a dibujar esto más grande. A ver si se puede agrandar. No, se puede achicar más que agrandar. Uy, ya. Ahí. Ahí. Por acá tenemos corriente saliente, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una lámina, ¿sí? En vez de ser algo con forma de cable lineal, es una lámina por la que viene corriente para allá. Si va una corriente así, ¿sí? Toda para este lado, saliendo. ¿Se entiende? Bueno, entonces, fíjense lo siguiente. Nosotros podemos, con esta I saliente, esta I saliente, nos dicen esta I, que es la I total, nos dicen que hay algo que se llama K, ¿sí? Nos dicen que hay algo que se llama K, que está en amperes sobre metros, ¿sí? Bien. Entonces, tengamos esto en cuenta, no tenemos la corriente total, sino tenemos la densidad de corriente, que es esta que nos dan acá. Y vamos a determinar, según lo que nos dice, digamos, ¿qué tenemos que determinar para utilizar Ampere? Tenemos que determinar un camino cerrado, el camino cerrado por el cual voy a calcular la circulación de B diferencial de L igual a mu0 por la I encerrada en ese camino, ¿sí? ¿Cuál va a ser este gamma cerrado? Bueno, va a ser cualquier gamma que yo quiera mientras sea simétrico. ¿Qué pasa acá? Simetría voy a poder determinar siempre porque esto es un plano infinito que va del tenemos más infinito de acá y menos infinito acá. Es decir, siempre me puedo poner en el centro porque voy a tener infinito sobre 2 para arriba e infinito sobre 2 para abajo. ¿Estamos? Entonces, supongo que este es mi eje de simetría y voy a dibujar acá un camino cerrado, ¿sí? Que por conveniencia lo voy a elegir así. Bien, fíjense que tengo, esta en realidad tendría que estar un poquito más para acá, ¿no? Quizá, bueno, yo lo dibujé de este lado, no se cumple la simetría, tendría que ser así, ¿no? Un poquito más. Desde el lápiz, ajuste del lápiz. Bueno, me quedo en violeta. Ahí está. Ahí. Para que esté igual a la distancia, a la misma distancia de un lado que del otro. Bien. Entonces, fíjense, acá tenemos ese camino cerrado gamma. Esto lo tenemos. Tenemos el diferencial de L que lo podemos definir, ¿sí? Podemos definirlo, ya que el positivo es para allá. Podemos decir que, bueno, podemos definir un diferencial de L así, ¿sí? El diferencial de L para recorrer esto va a ser así, ¿sí? Así va a seguir el diferencial de L por acá, ¿sí? Vamos a seguir en sentido positivo o antihorario, en todo ese camino cerrado. Si les parece que estoy demasiado en detalle, me dicen que vaya más rápido, que obviemos estos pasos, no hay problema. Pero dada la altura del año, creo que están todos un poquito a lo mejor cansados. Entonces, ya tenemos
el camino cerrado, definido el diferencial de L. Esta I, ¿qué es? Esta I es la I encerrada, ¿no? Es la I encerrada. Bien. Encerrada en este camino. Ahora, voy a también definir una longitud L, ¿sí? Digamos, este eje es el eje Y. Esto podemos decir que todo esto vale L, ¿sí? Puedo ir, digamos, bueno, si esto es 0, esto sería L sobre 2 y esto sería menos L, menos L sobre 2, ¿no? En I, en el eje Y. Entonces, la I encerrada. ¿Cómo sacamos la I encerrada? ¿Qué dato me están dando a mí, chicos? ¿Qué dato me están dando? Me están dando K, ¿sí? Que es la densidad de corriente. K, la densidad de corriente, amper, fíjense que sería la corriente dividido ¿qué? Sobre metro. ¿Qué unidad de qué? Metro de longitud, ¿sí? Dividido, fíjense que acá tienen, siempre, que acá tienen, les quiero mostrar esto, ¿sí? Esta corriente total, esto, ¿sí? Es la densidad de corriente que trae cada uno de los cañitos, por así decirlo, multiplicada por todo este largo, ¿sí? Entonces acumulo cañitos y tengo la corriente total por la lámina, ¿no? Entonces, ¿y sobre qué? Sobre L sería. Ahora, ¿qué pasa cuando un parámetro es constante? ¿Qué pasa con la relación de los diferenciales? Esto sí me lo tiene que decir alguno de ustedes. ¿Esto a qué puede ser igualado? Matemática 1 o análisis 1, no me acuerdo cómo se llama ahora. ¿Qué pasa con eso, chicos? ¿Esto a qué puede ser igualado? A diferencial de I sobre diferencial de L. ¿Por qué? Porque esto es constante, ¿sí? Que es lo mismo que hacen con la densidad superficial de carga y todas esas cosas, ¿sí? ¿De acuerdo? Por más que lo estén grabando, chicos, es bueno que interactúen, ¿está? Entonces, diferencial de I va a ser igual a K, y en vez de diferencial de L, que L en realidad en qué eje está, ¿qué le ponemos acá? Diferencial de I, ¿sí? Porque L está en el eje Y, L es una medida del eje Y. Entonces, K, diferencial de I va a ser K por diferencial de I. Esto es I corriente y esto es I longitud, ¿está? Bueno, entonces, fíjense que esto es un diferencial de I, ¿sí? Que en realidad es lo que sale por cada una de estos cablecitos. Estos son los diferenciales de I, ¿sí? Bien. Entonces, la I encerrada va a ser la integral de todos estos diferenciales de I, ¿de dónde? ¿Desde dónde? Y desde acá hasta acá, ¿no? Les ponemos I encerrada es la integral desde menos L sobre 2 a más L sobre 2 de esos diferenciales de I, ¿no? ¿Qué me termina quedando?
K por L, ¿sí? Diferencial de I es K diferencial de I, lo integro y me queda K por L. Entonces, voy completando. A ver, esta integral de B diferencial de L, la integral en el camino cerrado. Este camino cerrado, ¿sí? ¿Cómo, digamos, cómo lo puedo dividir? Lo puedo dividir en 4 tramos, ¿no? Gamma 1, gamma 2, gamma 3 y gamma. A ver. Veamos lo siguiente. ¿Qué pasa con el producto escalar entre B y diferencial de L en gamma 1, en gamma 2, en gamma 3 y en gamma 4? A ver, ¿quién me dice? Y otra cosa, este B que hay acá, este B que hay acá, ¿sí? Por una cuestión de simetría, ¿sí? Por una cuestión de simetría. Fíjense que acá esto sigue con muchos, de estos cablecitos, sigue para el infinito y para el menos infinito. Entonces, fíjense, de este lado por la regla de la mano derecha, yo sé que voy a tener, ve así, ¿no? Y de este lado voy a tener campos magnéticos así. Acá, es decir, el B con el diferencial de L, acá voy a tener una interacción, si el producto escalar va a valer, el coseno del ángulo va a valer 0. Acá también el coseno del ángulo va a valer 0. ¿Sí? Y fíjense cómo va a ser. ¿Hay posibilidad de que exista un B así? Les pregunto. Pregunto y me lo tienen que responder. O así. O así. O así. Ahora espero la respuesta, en serio, ¿eh? Hay 18 personas. Algo me tienen que responder, aunque sea mal, pero me responden. ¿Qué les parece? A ver, alguien me dijo algo en el chat. Vamos a ver acá en el chat. Profe, si diferencial de él está en el eje Y, diferencial de él está en el eje Y, diferencial de corriente está en el eje Z, B tendría que estar en el eje X, sí, porque tienen que estar en cuadratura. Ahora lo que pasa es que yo, por ejemplo, llamé X a este. Diferencial de L está en el eje Y, ponele, ¿sí? Lo que pasa es que esto, acá no está sacando, ya sea lo que apunto. Acá vos estás hablando de la fuerza magnética, que la fuerza magnética es IL vectorial B, ¿sí? Si vos tenés una corriente en el eje X, Y y Z, vos tenés una corriente en el eje X, ¿sí? Es decir, este sería L, y tenés un B acá, L vectorial B te da una fuerza resultante en el eje Z.
Esto es una cosa, ¿sí? Esto es ley de Ampère, que es otra cosa. Esto es ley de Ampère. ¿Está, Juan Manuel? Es otra cosa. Entonces, bien. ¿Sí? Esto es cierto lo que vos decís, pero esto es para sacar la fuerza. ¿Está? Lo que yo voy a hacer es para sacar B, la circulación de y para hallar el vector B, ¿sí? Y para hallar la circulación de B del campo magnético. ¿Está? Se mezclan cosas porque son muchas probablemente, pero bueno, es mi deber aclarárselas. Entonces, lo que acá estamos viendo es la ley de Ampère que dice esto, Esto de acá dice, esto vamos a correrlo para acá abajo, que dice esto. Espera, un 0 podrían ser, esto vamos a borrarlo y vamos a escribirlo bien. Un 0. Un 0 por la I encerrada. ¿Sí? Esto es lo que dice Ampère, que es lo que dijimos hoy al principio, ¿sí? Si tenemos una corriente que atraviesa una superficie, esa superficie la podemos bordear con un camino gamma, ¿sí? Y vamos a encontrar siempre que haya una corriente a su alrededor que va a haber un campo magnético. Y podemos calcular la circulación de ese campo magnético o también ese campo magnético si el borde de esa superficie tiene una simetría conveniente como para que yo pueda hacer eso. Entonces, les digo una cosa, por ejemplo, vamos a sacar uno de estos diferenciales de corriente que salen. Imagínense lo siguiente. Recuerdan que tenemos ves que se cierran, tengo la corriente saliendo y tengo en realidad ves que se cierran así, ¿no? Si yo tengo otra igual de estas, otra como tengo acá, otro elemento de corriente, ¿sí? También voy a tener punto a punto, ¿sí? Voy a tener, vamos a ponerlo a la misma distancia. Voy a tener, supónganse, lo tengo por acá, vamos a dibujar acá el elemento de corriente. ¿Sí? Voy a tener a esa misma distancia, se los voy a hacer igual, así ven. Todo lo que tengo, fíjense, para esta, para acá, esos B que tengo para acá, para esta que está acá abajo, voy a tener un B para el otro lado, ¿sí? Vamos a hacerlo si quieren en otro color para la de abajo. ¿Está? Voy a tener así, 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 así. Y acá se me van a anular todas las componentes de B, ¿sí? Horizontales, se me van a anular. ¿Y cuáles se me van a potenciar? Y se me van a potenciar las longitudinales, es decir, fíjense que acá tienen algo así y acá tienen algo así. Las componentes en Y se me van a sumar y las componentes en X se me van a anular. ¿Estamos? ¿Sí? Todas las componentes en X de todos estos vectores, porque tengo un elemento de corriente al lado del otro, se me van a anular. Entonces, puedo decir que esta componente no va a existir, esta no va a existir. Lo que se tienen es que sentar y ponerse a hacer el grafiquito, ¿sí? Esta no va a existir y esta no va a existir.
tranquilamente, porque lleva tiempo hacer un gráfico así para darse cuenta. ¿Sí? Entonces, podemos decir que solo sobreviven estas componentes, ¿sí? Las componentes, podemos decir que solamente sobreviven estas componentes longitudinales. Pregunta, ¿les quedó claro por qué sobreviven las componentes longitudinales? ¿Hay alguien en el chat? A ver. No hay nadie más en el chat, ¿o sí? A ver. Se entiende, bueno, Sofía, entendés, perfecto. Entonces, no sobreviven ni las de acá ni las de acá. Entonces, vamos a hacer la integral de esta circulación. Lo dividimos en 4 pedazos, ¿sí? En 4 caminos. Esta integral, vamos a hacer más fino. Esta integral, está de acá, en ese gamma cerrado de B escalar diferencial de L. Esto es parecido a lo que hacíamos a veces con los campos eléctricos, ¿se acuerdan? Cuando había algunos campos, o para el potencial también, ¿sí? Entonces, esto es la integral en el gamma 1 del B diferencial de L, más la integral en el gamma 2 del B que hay en el gamma 2, ¿no? B1, B2, diferencial de L, más la integral en el gamma 3 de B3, diferencial de L, más la integral en el gamma 4 del B4, escalar diferencial de L. ¿Sí? Ya sabemos que vamos a poner 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Esta en realidad sería diferencial de L4, diferencial de L3, diferencial de L2 y diferencial de L1. Entonces sabemos que, como acá las componentes, digamos, son siempre así y acá son siempre así, acá el producto escalar, ¿cuánto va a dar en este tramo? 0, porque estoy en cuadratura. Lo mismo acá. Lo único que sobreviven son las componentes longitudinales. Entonces, el producto escalar acá y acá también va a ser 0. Por eso, ¿sí? Esto se va y esto se va. ¿Y qué es lo que sobrevive? Bueno, el B2. El B2, yo sé que lo voy a llamar B. ¿Y por qué voy a decir? Y bueno, yo todavía no sé que esto es constante. Después se van a dar cuenta que esto es constante. Pero yo sé que la cuestión de simetría, lo que tengo para este lado es lo mismo que tengo para este lado, ¿sí? Entonces, como estoy a la misma distancia de la fuente, puedo suponer que el B de este lado es igual al B de este lado, ¿sí? A esta altura, ¿sí? A esta distancia, ¿sí? A esta distancia llamémosla D. Igualmente después no va a tener mucha importancia. Entonces, este B2 lo voy a poder reemplazar por B. Y lo voy a poder sacar fuera de la integral porque es constante. Al mismo tiempo, el producto escalar, tengo 0 grados, esto me da coseno de 0, 1, y me queda la integral en el gamma 2 del diferencial de L2. Más, lo mismo pasa de este lado, ¿sí? El B4 es B igual al B2, ¿sí? Y voy a tener que, esto va a ser B integral en el gamma 4 de L4. Y, oh, sorpresa, ¿cuánto vale esto? ¿Y cuánto vale esto? ¿Cuánto vale la integral de acá hasta acá? El diferencial de camino. ¿Cuánto vale la integral de acá hasta acá?
¿Y cuánto vale la integral de acá hasta acá? L en ambos casos, ¿sí? Entonces me queda 2 por B por L. Y esto yo sé que es igual a mu 0, ¿sí? Por, si ven lo que dice acá, por la I encerrado, que la I encerrada era K por L, ¿sí? Y acá puedo entonces decir que 2B es igual a mu 0 por K y que B es igual a mu 0 por K dividido 2. ¿Varía con la distancia esto? Pregunto. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Está bien lo que, o me dio mal, o hice alguna barbaridad? ¿Qué pasa? Abrí el chat por cualquier cosa si no tienen micrófono, ¿eh? Estoy esperando que alguien diga O, A, U, no me gusta. ¿Qué es K? ¿Cómo puede ser? Aunque sea eso. No, profe, no varía. No tiene la variable R en la expresión. No Es varía. como, Bueno, entonces, bien, no varía. Fíjense, esto, ¿a qué les hace acordar en campo eléctrico? Había un campo eléctrico que no variaba con la distancia, ¿no? Que era cuando tenía, por ejemplo, una placa infinita. Yo me alejaba de la placa y el campo eléctrico seguía valiendo con lo mismo. ¿Por qué? Y porque tengo el infinito, no solamente es un hilo infinito, tengo el infinito también en 2 dimensiones. Entonces, yo siempre que me aleje un poco, siempre va a haber un aporte en las 2 dimensiones que me va a reforzar ese campo magnético. Porque, ¿qué se entiende? Y bueno, cuanto más lejos estoy yo de la fuente, que me voy para allá, y bueno, menos voy a sentir el efecto de este campo magnético. Pero ¿qué sucede? Me alejo, pero aparece acá arriba y acá abajo otro elemento de corriente, ¿sí? Siempre, yo no los dibujé, pero siempre van a aparecer. Y me alejo más por acá, pero va a haber otro que me refuerce ese campo magnético. ¿Se entiende? Entonces, es constante, vale mu 0, la constante, la permeabilidad del vacío, por la densidad de corriente, sí, es función de la corriente. Cuanto más corriente tengo en esa lámina metálica, y mayor va a ser la consecuencia que es el B. Dividido 2. ¿Está? Bien. ¿Alguna duda de este? Bueno, si no, proseguimos con el siguiente. Me voy a buscarlo, a ver. Vamos a minimizar esto. A ver, no sé por qué se me maximizó. A ver. Vamos acá, vamos a buscar el 20. Acá necesito que hablen porque yo quiero que hay algunos problemas que son para charlar, ¿sí? Son para, antes se decía discutir. Algunos problemas que son para charlar, se necesita que ustedes charlen, que lo hablemos, ¿sí? Que compartamos opiniones, que nos diga qué nos parece, qué no, porque si no es un aburrimiento terrible. A ver. Bueno.
Ya me dicen que halle la integral de camino de B. La integral de camino de B es simplemente la circulación de B. Se me pone así. Ahí está. ¿Ven bien ahí? La integral de camino de B, ¿qué es? Como lo habrán visto con Pablo, ¿qué es? Esto. Que es lo que hicimos recién, ¿no? Esta es la integral de camino y gamma es el camino. Para las trayectorias. Gamma 1, gamma 2 y gamma 3. ¿Sí? Bueno. Las tres son círculos. A ver, ¿quién me ayuda? Para gamma 1. ¿Quién me ayuda para gamma 1? ¿A qué era igual esto, según lo que me dijo Ampere? Esto es igual a mu 0 por la I encerrada, ¿no? En este camino, ¿no? Bueno, ¿y cuánto es en el camino 1? Mu 0 por ¿cuánto? ¿Qué estoy encerrando? 10 amperes. Ahora, fíjense, este es un sentido de circulación así, ¿no? Vamos a ponerlo acá, dibujarlo acá grande. Yo tengo esta circulación, ¿no? Que sería la negativa. Y tengo una corriente saliendo de 10 amperes. Entonces, ¿qué pasaría? Esta corriente es saliente, ¿sí? Esta corriente saliente, ¿sí? Me da en realidad un sentido de circulación positivo, ¿sí? Por regla de la mano derecha, ¿sí? Tengo acá mi mano derecha, se los estoy mostrando en pantalla, ¿sí? Sí, tengo un sentido, digamos, tengo una corriente que viene hacia mí o que va hacia ustedes, vamos a hacerlo así, una corriente que va hacia ustedes. El sentido de circulación es así. Tengo una corriente que viene para mí, ustedes tienen una corriente que va hacia ustedes, sale de la pantalla, el sentido de circulación es así. Háganlo con la mano, como estoy haciendo yo, ¿ven? Sobre la pantalla hagan así. Y si tienen la corriente saliente, el sentido de circulación es así. ¿Está? Entonces, este diferencial de L que tienen acá, el producto escalar entre el B y el diferencial de L, pero el diferencial de L que definen acá, el diferencial de L que definen acá, ¿cómo es? No es ese, ¿sí? El diferencial de L que definen ahí es así. Y en cambio, el B, por esta corriente, ¿cómo es? Así. ¿Se ve? Por regla de la mano derecha. Háganlo sobre la pantalla con la mano. Y van a ver que con el pulgar, ¿sí? Si la corriente sale, el B es así. O hagan, yo hago esa regla de la mano derecha, o otra gente hace otra regla de la mano derecha, pero bueno. Entonces, fíjense que acá, este producto escalar, ¿sí? Este producto escalar, ¿cómo les va a quedar? Negativo, ¿sí? Entonces, si esto les queda negativo, ¿qué va a pasar? Esto les va a dar menos mu 0 por esa I encerrada, ¿está?
Supongamos 10 amperes. No voy a poner el valor de mu0 ni lo voy a calcular del todo. Yo lo que quiero mostrarles es otra cosa. ¿Sí? En el caso del 2, la integral en el camino 2 de B escalar diferencial de L, es decir, la integral de camino de B para la trayectoria 2 es mu0 por la I encerrada. Dibujemos acá abajo qué pasa en la trayectoria 2. Tengo una corriente entrante, ¿sí? Y tengo este sentido de circulación, ¿sí? Es decir, tengo el diferencial de L para allá, ¿sí? Porque me impone en ese sentido de circulación, no es que lo puedo elegir yo. Y de acuerdo con esta corriente y la regla de la mano derecha, ¿para dónde es el B? Y el B es para allá, ¿sí? Entonces, este producto escalar me va a dar positivo. Y esto me va a quedar igual a mu0 por I, que también vale 10 amperes. mu0 por la I en 0. Fíjense lo siguiente. Si yo sumo estas dos, el resultado es 0, ¿sí? Y fíjense lo siguiente también. Si yo lo hago a través de la trayectoria gamma 3, mu0. ¿Cuánto es la I encerrada? Pero estas tienen que ser netas, ¿eh? Todas estas corrientes, la I encerrada tiene que ser la I encerrada neta, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es la I neta? Tengo 10 que salen y 10 que entran. ¿Cuánto vale la I encerrada neta? A ver quién 0. me dice por ahí en el chat. ¿Hay alguien en el chat? Ah, por 10 amperes, me dijo ahí Magalí, pero hoy me lo dijo hoy. Es difícil ver el chat al mismo tiempo que uno charla, por eso pónganse el micrófono si pueden, chicos. Es más fácil para todos. ¿Cuánto vale la I encerrada dentro de la gama 1? De la 0. gama 3, perdón, de la verde. ¿Cuánto vale la corriente neta encerrada dentro de este camino? ¿Cuánto vale? 0. Muy bien, Juan Manuel. Entonces, la circulación va a ser 0. ¿Sí? La circulación va a ser 0. Que es lógico, también tengo si yo sumo la integral, digamos, si sumo la circulación en el gamma 1 y en el gamma 2, y el gamma 1 y el gamma 2 están dentro del gamma 3, ¿sí? Entre ambos se anula la circulación. Y aparte, también lo puedo ver que tengo más 10 amperes y menos 10 amperes, la I encerrada es 0, ¿sí? Más 10 amperes y menos 10 amperes. ¿Se ve? Entonces, y acá viene la pregunta del millón. ¿Cuál de las trayectorias, si es que existe, puede utilizarse para hallar el campo magnético en cualquier punto del plano? Nosotros acá lo que estuvimos haciendo es hallar la circulación de B. No sacamos B en un punto, ¿sí? No sacamos B en un punto. Nosotros definimos un camino, sacamos la circulación de B y hasta podemos decir que como este camino es un círculo, ¿sí? Si esto es un círculo, a la misma distancia, si nos llegaran a dar el radio y este radio, como tenemos de dato los radios, por ejemplo, podemos llegar a sacar, ¿sí? El B, el módulo del B en toda esta trayectoria circular, ¿sí? Porque es una trayectoria simétrica en la cual B es constante. Eso podemos hacerlo. Ahora, ¿hay alguna trayectoria que me pida, que me permita hallar el campo magnético? Es decir, en realidad acá lo que me están diciendo es que me permite hallar B en función de R en el plano.
¿Hay alguna que me permita hacer esto? ¿Sí? ¿Alguna trayectoria que yo tenga que me permita detectar el B en todos y cada uno de los puntos del plano donde está atravesando esta corriente? ¿Les parece? ¿La hay? ¿No la hay? No, no la hay. Sí, no la hay. Esto lo único que nos permite es ir sacando el B a determinados radios, ¿sí? Es decir, si yo tuviera una sola corriente, una sola de las corrientes, digamos, la de 10 amperes saliente solamente, por ejemplo, sí, porque bueno, tengo esa sola corriente, sí, saliente, y a medida que me voy alejando, diferentes trayectorias circulares, voy teniendo el B que se me va debilitando, ¿está? Ahora, acá el tema es que yo tengo dos corrientes, una saliendo y una entrando, ¿sí? Entonces, ¿cómo podría ser para hallar el campo magnético en cualquier punto del plano? Y lo que siempre tendría que hacer es, si tengo esta corriente saliente y esta corriente entrante, componer probablemente, hacer una trayectoria circular para esta, ¿sí? Y una trayectoria infinita, digamos, hacerlo infinitas veces, ¿no? Y una trayectoria circular para esta. Sacar el B debido a esta, que sería así, entrante, ¿sí? Sacar el B debido a este, que sería así, supónganse BS o B, no, BS no, 1 y 2. B1 y acá B2. Y hallar la resultante de los B, ¿sí? Que sería el B resultante. Pero ¿qué tengo que hacer? Componer dos trayectorias, ¿sí? Y así podría sacar el B para cada uno de los puntos de los planos en función de la distancia, ¿sí? La distancia al punto 1 y al punto 2, donde están las corrientes esas. Pero no hay una sola trayectoria donde yo pudiera hacer eso. ¿Por qué? Y porque recuerden que tiene que haber una simetría y no puedo encontrar una simetría habiendo dos corrientes, ¿sí? No puedo encontrar una simetría viendo dos corrientes. No tengo ninguna trayectoria que me digan, bueno, siempre tengo la misma distancia para un lado que para el otro de las dos al mismo tiempo, ¿sí? Sí, tengo la misma distancia para un lado que para el otro para una sola, pero ¿qué trayectoria digamos, me cumpliría eso para las dos al mismo tiempo? Ninguna. Por eso tengo que componer dos trayectorias. ¿Se entendió? Bueno, pareciera que sí. A ver. Vamos a ver. Problema que sí. Encuentre aplicando la ley de Ampère el campo magnético dentro de un solenoide muy largo, de N espiras muy apretadas por las que circula una corriente de intensidad I. Bueno, ¿qué es un solenoide? Un solenoide, sí, es un cable enrollado así, hecho lindo, ¿no? Donde puedo hacer circular corriente, ¿sí? Entra,
recorre y sale por el otro lado, ¿sí? Supónganse yo esto acá lo tengo con una resistencia conectado a una batería. Este es el solenoide, ¿sí? Solenoide. Tienen en internet mejor dibujado el solenoide. ¿Tá? Ahora, vamos a hacer un gráfico del solenoide, un corte del solenoide, ¿sí? Este solenoide, con las espiras muy apretadas, vamos a borrar esto acá, lo puedo ver, ¿sí? Si yo lo veo en 3D, puedo ver que, y lo corto, hago un corte, voy a tener una voy a tener, bueno, parece que no queremos, a ver, bueno, ahí está. Voy a tener, ¿sí? Un cable que viene para acá, sale de la pantalla, se mete de nuevo, ¿sí? Después vuelve por el otro lado, se mete de nuevo. ¿Se entiende? Apretadito, sí. Yo los estoy dibujando espaciados por una cuestión de... Es como un resorte. ¿Vieron que los resortes están bien apretados? Sí, bueno, pero aislado los cablecitos y enrollados bien. ¿Sí? Entonces, circula una corriente de intensidad I, supónganse, acá la corriente sale, acá entra, ¿sí? Sale, yo no puedo dibujar, no puedo saltar con el mouse para afuera, sale, entra, ¿sí? Sale, entra, sale, entra, y así. Entonces, ¿eso está claro? ¿Cómo es la circulación de esa corriente en el solenoide? Bueno, entonces, si tenemos esa corriente ahí, esa I, o vamos a ponerle I por ahora, esa corriente I. Sí, una corriente de intensidad I. Circula esta corriente I de intensidad I. Entonces, este solenoide es muy largo. ¿Qué pasaría en este solenoide? Fíjense, sale la corriente y entra. Por regla de la mano derecha, ¿sí? Sale la corriente y estoy en la pantalla, a ver. Sale la corriente y entra, ¿sí? Sale la corriente y entra. Yo tendría, en realidad, un B así, ¿no? Digamos, si estuviera una solita de estas, ¿sí? ¿Qué tendría en realidad? Tendría un B así, ¿no? El B se me cerraría así en círculos. Bueno, como tengo muchas de estas superpuestas, ¿sí? Voy a tener muchos B así, ¿no? Después el de la otra, el de la otra, el de la otra, ¿sí? ¿Está? Y por estos que yo tengo acá, sí, voy a tener, esto entra, voy a tener, ¿ves? Así, ¿no? Voy a tener, ya que esta corriente entra, ¿sí? Voy a tener, ¿ves? Así. Este acá va así, ¿no? Este acá va así y este acá va así. Esto sería esta zona de acá. Esto sería esta zona de acá, ¿sí? Debido a esta voy a tener
regla de la mano derecha, la corriente entra, voy a tener este para acá y este para acá, ¿sí? Entonces, esto acá, esto que es el centro, el interior del solenoide, voy a tener, en definitiva, un B así. Un B así. ¿Y qué pasa? ¿Va a salir por acá esto teóricamente y se va a cerrar afuera? Debería, ¿no? Debería porque el B se cierra en círculos. Pero ¿qué pasa? Como esto es infinito, ¿esto dónde se cierra? ¿En qué lugar se cierra? ¿En el qué? Muy lejos. ¿Y muy lejos qué es? ¿El qué? Miro el chat por si alguien quiere contestar, ¿eh? ¿Qué es muy lejos? El infinito. Entonces, lo único que voy a considerar, ya que esto es muy largo, ¿sí? Esto es muy largo. El B acá afuera, acá en las cercanías, vale 0. Porque esto en realidad sigue para allá. Se dibuja, pero esto sigue para allá, esto sigue para allá, esto sigue para allá y esto sigue para allá. Tengo este B entubado, ¿está? Entonces, tengo en espiras muy apretadas. Si estas en espiras las tengo, las voy a definir acá una longitud L. ¿Sí? L muy grande. Lo pongo así por si acaso. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Definir el camino de Ampère. ¿Cómo defino el camino de Ampère? ¿Cómo lo defino? Bueno, defino un B conveniente, un camino conveniente, puede ser este, por ejemplo. Este puede ser mi gama cerrado, ¿sí? ¿Y qué sentido me conviene elegir de circulación? Este, por el producto escalar. Acá voy a dibujar los demás, pero ¿cuánto va a valer acá? El B, acá afuera. 0, así que el producto escalar va a ser 0. ¿Se entiende? Aguárdeme un segundito. Bueno, entonces, ¿sí? Vamos a hacer, este es el camino de Ampère, el camino gamma. Vamos a hacer, bueno, no lo voy a hacer, lo hice en la vez anterior, en este, y en este la integral me da, y en este la integral me da 0, ¿está? Ahora, en este me da la integral de B diferencial de L en ese gamma, me va a dar B es constante, sale fuera de la integral, y, bueno, la longitud que yo tenga de acá hasta acá, si quieren lo llamamos L chica. B por L, por el coseno de 0, 1, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la corriente encerrada acá en este camino? ¿Cuál sería la corriente encerrada? Fíjense, es I
¿sí? Pero ¿cuántas veces? Es I, esa I, N veces. ¿Está? N veces. Quizá hubiera sido más conveniente tomarlo para todo el L. Sí, para que si no tengo que usar acá una densidad. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que el L lo vamos a definir así, que sería todo el solenoide. Igual total el L es infinito, así que siempre va a poder ser uno más, ¿sí? Ser un poquito más grande. Entonces, musero, sí, faltó musero. Se me pasó recién musero, me distraje. Este es L, ¿sí? Entonces, P por L P por L es igual a mu0 por la I encerrada. La I encerrada es, esta sí es las veces que está dentro. ¿Y cuántas veces me dice que está dentro? N, porque tengo N espiras. Entonces me queda B por L es mu0 por N por esa I. Entonces de ahí puedo decir que B va a ser mu0 por N sobre L por I, donde N sobre L se define como N y N es la densidad de espiras del solenoide, es decir, las espiras por unidad de longitud. Y ese es el campo magnético en un solenoide, ¿sí? Donde prepondera la longitud sobre el ancho, prepondera bastante. Entonces podemos despreciar el B cercano, ya que el B se cierra en círculos, pero a una distancia muy grande. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Seguimos con el 22. Bueno, tenemos dos espiras que están en el mismo plano, coplanares, ¿no? Y concéntricas, ¿sí? Ambas tienen el mismo centro. Una es esta, otra es esta, ¿sí? En la primera me dan un sentido de circulación, ¿sí? De corriente. Ojo, acá la corriente no está atravesando. Nosotros no confundan. En los ejercicios anteriores teníamos una corriente que salía o que entraba y un camino acá, ¿sí? Donde tenía el diferencial de L, por ejemplo, y la circulación de B. ¿Sí? Esto es distinto. Ahora, lo que yo tengo circulando, ¿sí? Yo tengo la corriente circulando así, ¿la ven? Esta es I1, I1, y circula así, ¿sí? Después acá tengo I2 y no sé para qué lado circula. ¿Estamos? Entonces, la espira interior de radio R1 es circulada por una corriente I1 en sentido horario, mientras que por la espira exterior de radio 2 circula I2 desconocida. Dice, hallar la corriente I2 en intensidad y sentido para que el campo densidad de flujo magnético sea nulo en el punto P.
centro común de las circunferencias. Bueno, entonces, en realidad acá, ¿qué tengo que aplicar? Amper no. Acá ustedes sacaron el B generado por una espira y lo habían sacado por Biot-Savart, ¿verdad? Yo no me acuerdo realmente cuánto daba, pero lo podemos sacar rápidamente. Si tenemos una corriente que circula en el medio, tenemos un diferencial, digamos, tenemos una distancia R, y decimos por Biot-Savart que el diferencial de B, ¿se acuerdan? Era mu0 sobre 4pi y diferencial L, esto ya lo hicieron, por eso lo hago rápido, vectorial R sobre R cuadrado. Entonces, esto quiere decir que si tengo un diferencial de L así, que es donde circula la corriente, y el R es así hasta el centro, ¿sí? Este sería R vector, acá tengo 90 grados, ¿sí? Voy a tener un diferencial de B que va a ser diferencial L vectorial R. Diferencial L, rebato diferencial L sobre R y me da un diferencial de B saliendo, ¿no? ¿Sí? Diferencial de L rebatido sobre R o sobre R versor, como quieren, ¿sí? Si esto lo rebato así, por regla de la mano derecha, ¿sí? Sentido horario, el diferencial de B me va a dar saliendo, ¿sí? Y fíjense que este problema, lo único que tengo que hacer acá para sacar, ya sé que saliendo, para sacar el módulo, ya tengo la dirección y el sentido del diferencial de B, va a ser mu0 sobre 4pi, el módulo del y por diferencial L, vectorial R es, bueno, por seno de 90 por 1 dividido R cuadrado. La única variable, porque R es constante, va a ser el L. Entonces, el B va a ser mu0 sobre 4pi y sobre R cuadrado, y la integral del diferencial de L para toda la circunferencia va a ser 2pi por el radio de la circunferencia. Este R, por más que es chiquito, es una constante. Esto se va y me queda mu0 por i sobre 2R. ¿Está? Entonces, este es el B debido a una espira en el centro de la espira. Entonces ya está. Para I1, digamos, para la espira, para la roja, ¿no? Para la roja. ¿Va a ser entrante o saliente el B en el centro? ¿Cómo va a ser? A ver si alguien en el chat me contesta. ¿Va a ser entrante o saliente? Entrante. Entrante, por regla de la mano derecha. Muy bien. Entonces, debido a I1 tengo, vamos a poner así, un B1. Ese B1 entrante va a valer mu0 por I1 sobre 2 R1. Y me piden que en el punto P el B sea nulo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esto en realidad, esto tendría que verlo de costado, ¿sí? En realidad yo lo que tengo acá sería las dos circunferencias, medio mal dibujado, y en perspectiva tengo, vamos a hacer así. Tendría una que entra en el plano, ¿sí? Un B que entra en el plano, y la sumatoria de los B, el B2, ¿cómo tendría que ser para que la sumatoria me dé 0? Saliente, ¿verdad? Sí, y para que B2 sea saliente,
Vamos a poner acá, lo voy a poner de costadito, en realidad está arriba. Para que B2 sea saliente, ¿y 2 qué sentido tiene que tener? Este, ¿no? Tiene que ser un sentido antihorario. ¿Y cuánto va a tener que valer? Y bueno, si yo sé que B2 es un 0 por I2 sobre 2 R2. Y aparte yo sé que la sumatoria de los B en el punto P tiene que ser 0, ¿no? Entonces, si lo paso, esto quiere decir que B1 más B2 vectorial tiene que ser 0. Estoy haciendo lo mismo que aplicaron para sumar siempre vectores. Ahora, si yo lo proyecto en este eje que podemos llamar, no sé, vamos a hacerlo acá. ¿Sí? En este eje X, ¿sí? Yo tengo que B2 es positivo, ¿sí? B2 positivo menos B1 negativo igual a 0. Bueno, reemplazo. Recuerden que lo que me preguntan es I2. Entonces, mu 0 I2 sobre 2R2 menos mu 0 I1 sobre 2R1 tiene que ser igual a 0. Factor común se va, factor común se va. Entonces, I2 sobre R2 va a ser igual a I1 sobre R1. Y ahí tengo el valor que tiene que tener I2. Y el sentido se lo di porque, bueno, la sumatoria de B tiene que valer 0. ¿Está? Bien. El segundo, ¿se entendió? El segundo, calcular el momento dipolar magnético de cada espira. El momento dipolar de cada espira, de una espira, ¿cómo se definía? El momento dipolar de una espira era un vector que era igual a la corriente, ¿sí?, que circulaba por esa espira por el área, vector, ¿sí? Se define por convención que si la espira está atravesada por una corriente en sentido se define que si está atravesada por una corriente en sentido antihorario, el área es un vector saliente. ¿Sí? Entonces, fíjense, para I2 tengo un área saliente y para I1 tengo un área entrante, un vector área entrante. Bueno, entonces, tendríamos que, bueno, calcular, indique en un dibujo la dirección y sentido de cada uno. Entonces, este sería I2 y A2 sería así, saliente. Y el momento, como es un escalar por un vector, el momento también sería saliente, ¿sí? Momento, vamos a hacerlo acá, el momento también sería saliente, un vector saliente, M2. ¿Cuánto valdría M2? Y M2, ya tenemos en la dirección, M2 es I2 por A2, ¿sí? 5 amperes por pi por el radio de 0,15 centímetros, 15 centímetros, 0,15 metros, ¿sí? Por punto 15 metros al cuadrado, la cuenta la hacen ustedes, ¿sí? Y ese sería M2, para M1, fíjense que tengo la corriente así.
y 1 y 1, ¿sí? Me define un área entrante, un vector área 1 entrante, y por lo tanto el momento, como es un escalar por un vector, también va a ser entrante, una cruz, perdón, M2, y va a valer, M1, perdón, M1, y va a valer M1 va a valer I1 por área 1. Va a ser entrando, ¿no? Ser I1 dijimos que es... no, hice lío. Este es I2. No sabemos lo que va a valer. Está bien. Este es I1, no es I2. Esto no lo sabemos lo que va a valer. Esta. Em, 5 amperes por pi por el radio 2, el radio 1, 0,1 metro al cuadrado. Bueno, con este I2 que yo tengo que haber despejado de acá, ¿sí? De acá, R2, vamos a despejar I2, es R2 sobre R1 por I1. R2, dijimos, es 15 sobre 10. Como es las mismas unidades, no tengo ni que pasarlo. Por I1, que es 5 amperes. Esto me queda 1,5 por 5, 7,5 amperes I2. Bueno, con este dato de I2, lo pongo acá y saco el momento dipolar 2. ¿Sí? Y acá saco el momento dipolar 1. No se anulan entre sí. Lo que se anulan son los... Nosotros sacamos las corrientes como para que se anulen los B. ¿Sí? Los momentos como para que se anulen los B. Este es 7,5, no 7,2. ¿Sí? Fíjense si hacen punto 15 al cuadrado. Vamos a ver lo que da por cada uno de ellos. A ver. Vamos a hacer las cuentas. Punto 15 por punto 15 por 3,14 por 7,5. Esto me da 0,53. ¿Sí? Amper por metro cuadrado. Y este me da 0,1 al cuadrado, 0,01. ¿Sí? Por 3,14 por 5. 0,157 amper por metro cuadrado. ¿Está? Bueno, ¿se entendió? ¿Dudas? ¿Algo más? A ver, vamos a seguir entonces con el otro. El 23. Este se tomó una vez en un examen. Yo quiero que me digan ahora, quiero que participen. ¿Sí? No importa que se equivoquen ahora, importa que se equivoquen después.
¿Sí? Fíjense, a ver, dice, en una región del espacio en la que dos cables rectilíneos e infinitos se cruzan, ¿sí? Perpendicularmente, sin tocarse, delimitando 4 subregiones, las ven acá, ¿sí? Esas 4 subregiones, I, 2I, 3I y 4. Como muestra la figura a continuación, indique claramente los cuadrantes en los que podrían existir puntos de campo magnético nulo. Deduzca y fundamente el lugar de los puntos del plano en los que el campo magnético neto sea nulo. Bueno, ustedes sacaron el B de una línea, ¿sí? El B de una línea valía un 0 por I, la corriente que circulaba por esa línea, dividido 2pi R, ¿sí? Donde si yo tenía acá la corriente circulando, esto era suficientemente largo, ¿sí? A un determinado R, si nosotros dibujábamos circunferencias para todo ese R, teníamos ese mismo B, ¿sí? El R era la distancia que yo estaba de ese cable, ¿no? A medida que aumenta el R, me voy más lejos, disminuye el B, ¿sí? Esto se pudo sacar por Biot-Savart y después por Ampère. Ahora veamos qué tenemos acá. Tenemos una corriente que circula así, ¿no? Es esta la roja, la vamos a dibujar acá, ¿sí? Está ahí. Que me va a ir dando ¿qué? Me va a ir dando puntos de, fíjense, está ahí así, acá arriba da, ves que salen, y acá abajo da, ves que entran, ¿no? Entonces, esta por acá me va a dar todos ves que salen, ¿no? Y por acá me van a dar ves que entran. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? ¿Eso se entiende? Bueno. Veamos la otra corriente que la voy a dibujar, le voy a pasar acá arriba en verde para que quede, que se vea bien. Esta corriente que pasa por acá. Por regla de la mano derecha, roten la cabeza y de este lado, ¿qué va a ser? ¿Salientes o entrantes? A ver, díganme. ¿Qué va a haber de ese lado? Arriba. Arriba no, digamos, de este lado, acá de la derecha, ¿qué va a haber? ¿Salientes o entrantes? Salientes. Del lado de este lado va a haber salientes, muy bien. Y de este lado va a haber entrantes. Este es un gráfico más así nomás cualitativo para poder responder rápidamente. Dice, indique claramente los cuadrantes en los que podrán existir puntos de campo magnético nulo. Yo con esto ya sé dónde no va a poder pasar esto. ¿En qué cuadrante no va a poder pasar esto? Para que pueda pasar esto tiene que haber la posibilidad de que se anulen, ¿no? Si tengo todos en el mismo sentido, ¿se van a anular? No. Entonces, ¿dónde no puede pasar A? Fíjense en el gráfico. ¿Dónde no puede pasar A? Tienen I, 2I, 3I. O 1, 2, 3, 4. ¿Dónde no puede pasar A? En el 1 y en el 3. En el 1 no puede pasar A. Y en el 3, ¿por qué? Y porque acá son todos salientes.
y acá son todos entrantes. ¿Sí? Entonces, donde sí tengo posibilidad es acá y acá. ¿Y porque tengo algunos que digamos, entrantes y algunos salientes? Bien. Entonces, ¿dónde podrán existir? Bueno, pueden existir acá y pueden existir. Bueno, esa cruz parece de campo saliente. Puede ser acá o acá. Acá no. Y acá no. ¿Sí? Entonces, la respuesta de esto es I y 3i. Perdón, es 2i y... es 2i. La respuesta de esto es 2i y 4. Sí, el segundo y el cuarto. Puede existir puntos de campo magnético nulo. Ahora, deduzca y fundamente el lugar de los puntos del plano en los que el campo magnético neto sea nulo. ¿Qué tendríamos que aplicar acá? Algo que se llama superposición. Fíjense lo siguiente, a ver. Si yo tengo ¿sí? Acá circulando una corriente y yo tengo que el B, debido a esta corriente, acá saliendo y acá entrando, es mu0 por I sobre 2πr, ¿no? Ahora, si yo tengo esta corriente así, acá, y la tengo que poner en ese sentido también, ¿no? El B, debido a la corriente verde, va a ser B, mu0 por I sobre 2πr, donde R, ¿qué es? R en realidad es la distancia de dónde está la corriente a un punto en cuestión. Ahora, como la I roja está en el eje X, las distancias, ¿cómo las puedo escribir? Las distancias las puedo escribir como I, ¿no? Fíjense, esto es el eje Y en realidad, y esto es el eje X. Entonces, la distancia de acá a cualquier lugar, bueno, la puedo llamar I, ¿no? Entonces, vamos a hacer unas modificaciones. A la roja le vamos a poner 1, a esto le ponemos B1, y sabemos que la distancia a cualquier punto de acá, vamos a poner acá un punto genérico, P. Vamos a poner que no sea simétrico. Con este punto acá, P. De coordenada Y y coordenada X, ¿no? Entonces, coordenada, un punto P, no le pongo XP e IP porque quiero hacerlo general. Ahora, para sacar el B2, ¿sí? El B debido a la corriente 2 en el punto P, vamos a poner B1 en P y B2 en P. Va a ser mu0 por I sobre 2pi. ¿Y cuál es la distancia de la corriente verde al punto P? ¿Cómo la puedo llamar? ¿Cómo la puedo llamar? La distancia de... ¿Cómo la puedo llamar a la distancia de
de la corriente I al punto P. ¿Cómo la puedo llamar? X. ¿Se entiende? Entonces le pongo acá X. Yo quiero que determinar el lugar geométrico tal que la sumatoria de los B sea igual a 0. ¿Está? Entonces, yo quiero que B1, y también consideremos lo siguiente. B1 sería saliente y B2 en esta zona de acá sería entrante, ¿no? Esperen, no. Vamos a hacer lo siguiente. Lo hacemos general, porque en realidad en esa zona no se va a cumplir nada. En esta zona no se puede cumplir. Vamos a hacer así, pero vamos a hacerlo general y después nos va a saltar el signo. ¿Sí? Entonces, P1 en P más B2 en P, quiero que sea 0. Entonces, yo hasta ahora tengo distancias positivas acá, después veré qué relación hay entre ellas. Entonces, B1 en P, ¿cuánto vale? Mu0 por I, que es la misma, sobre 2pi más mu0 por I, que es la misma, sobre 2πx es igual a 0. ¿No? Quiero determinar la relación entre x e y como para que me determine un lugar geométrico donde la sumatoria de b sea 0. Bueno, fíjense, acá saco factor común mu0 y sobre 2pi, que es una constante, me queda 1 sobre i más 1 sobre x igual a 0. Esto es distinto de 0, por lo tanto, 1 sobre i más 1 sobre x es igual a 0. ¿Está? Bueno, 1 sobre i, x e y tiene que ser distinto de 0. Si excluyo el origen de coordenadas, si no se me indetermina, esto me queda así. Y en definitiva, me va a quedar que y va a ser igual a menos x. Este es el lugar geométrico de una recta, que es la bisectriz de ¿qué cuadrantes? De el segundo y cuarto cuadrantes. Igual a menos x es esto. En este lugar se satisface que el B neto o las sumatorias de B va a ser igual a 0. A ver, ¿se entiende? ¿Preguntas? Para un poquito porque terminamos la guía. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, una pregunta. Lo de los cuadrantes, de nuevo lo de los cuadrantes. ¿Pero desde cuándo? ¿Desde el punto A o cómo sacamos el lugar geométrico? Desde el punto A. Bueno, a ver. A ver, acá vamos a... No. A ver.
Veamos lo siguiente. Tengo esta corriente así, ¿no? Que baja. Por regla de la mano derecha. Del lado derecho voy a tener Bs entrantes, ¿no? Y de este lado izquierdo tendría Bs salientes. ¿Eso está claro, Juan Manuel? Pregunto para... Sí, bien. Debido a la corriente a la horizontal. ¿Sí? Por regla de la mano derecha. Acá arriba tengo Bs salientes, ¿no? Y acá abajo tengo Bs entrantes. ¿Dónde sería posible lograr B igual a 0? Primero detectamos donde no es posible. ¿Dónde no sería posible que el B sea 0? Fíjense, tenemos el primero, el segundo, el tercero y el cuarto cuadrante. Entonces, fíjense, acá tenemos mezcla de positiva y negativa, digamos, de mezcla de Bs entrantes y de Bs salientes. Acá son todos los Bs salientes. Nunca podría llegar a ser 0, porque la corriente es distinta de 0. En el cuadrante 2 no puede pasar eso porque tenemos todos los B salientes. En el cuadrante 3 tenemos combinación de B saliente y B entrante. Por eso a lo mejor en algún lugar existe algún lugar geométrico o algún camino especial donde el B total sea 0. ¿Sí? Que se equilibre uno con el otro. Y acá, en el cuarto cuadrante, fíjense, tenemos todos entrantes. Así que ahí es imposible que sea 0. ¿Sí? Campo magnético nulo. Entonces, los únicos lugares donde es posible el campo magnético nulo es posible acá y es posible acá. ¿Sí? Bien. Perdón. Espera que ahora me mareé yo. Positivo. No, acá hice algo mal. Acá hice algo mal. Perdón, acá hice algo mal porque me mareé ya. Yo, si tenemos la corriente hacia abajo, ¿sí? Si tenemos la corriente así, acá es saliendo. Digo, me parecía raro, acá es saliendo. ¿Sí? Y acá es entrando. ¿Sí? Tengo el campo magnético, tengo el ahí para abajo, tengo la I para abajo, voy a ponerme la cámara, tengo la, ahí fue mala mía, tengo la I para abajo, ¿sí? Entonces tengo la verde, ¿sí? Baja, tengo saliente de este lado, para mí tengo saliente de este lado y entrante del otro lado, ¿sí? Es así el B. Entonces es al revés que acá, ¿sí? Pero eso igual lo entendiste. Yo los dibujé mal, ahora cuando los dibujé bien, esto no es acá. Perdón. O sea, la goma de borrar. Esta. Entonces, ahí está. ¿Dónde sería posible tener el B igual a 0? Acá son todos salientes. Acá son todos entrantes. Ahí es imposible. Acá tengo combinación de saliente y entrante. ¿Sí? El B acá es entrante. Es saliente, perdón. Acá el B también es saliente. Y acá el B también es saliente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el único posible lugar donde tengo combinación de entrante y saliente?
Y de ahí planteamos, igual lo hicimos en forma genérica, planteamos la sumatoria de B igual a 0 y nos dio una relación entre Y y X de sentido opuesto, que es la recta bisectriz de segundo y cuarto cuadrante. ¿Sí? Bien. Bueno. A ver. ¿Alguna duda más de esta guía? Bueno, y si llegamos, si no nos echan, vamos aunque sea a plantear el uno de los adicionales rápidamente, pues nos quedan algo de 10 minutos. El de la balanza de corriente. Vamos a sacar esto. Dice, en un experimento para alumnos, una balanza de corriente, con una balanza de corriente, el conductor superior, cuya longitud es de 30 centímetros, está pivotado de modo que cuando no hay corriente se equilibra 2 milímetros por encima de un conductor paralelo fijo. Cuando por los dos conductores circulan corrientes iguales y opuestas, el conductor superior se equilibra de nuevo en su posición original cuando se coloca sobre él una masa de 2,4 gramos. Esto es medio difícil de ver. Vamos a tratar de explicarlo. ¿Sí? Una balanza de corriente es sería un dispositivo que, según la corriente que circula, puedo medir qué peso hay en ese lugar. ¿Cómo se hace eso? Bueno, fíjense, vamos a hacerlo, por ejemplo, tengo una corriente, un conductor, ¿sí? Tengo todo, digamos, todo arreglado, si en el dispositivo no es un cable pelado, como para que esto esté conectado de alguna forma, yo lo voy a hacer acá directamente, pero no está así, conectado directamente a un lugar donde yo pongo una masa, ¿sí? Está vinculado. Sí, pero esto es un esquema, ¿sí? Esto no está así. Es un esquema para que ustedes vean lo que pasa. Entonces, dice el conductor superior, vamos a suponer que este es el conductor superior. Este conductor superior está conectado de alguna forma, ¿sí? A un conductor inferior que está fijo, ¿sí? La corriente, este es el conductor inferior, la corriente, digamos, esto podría llegar a ser rígido y esto también. Esto está conectado mediante cables flexibles y esto sube y baja, ¿sí? Este conductor superior. Entonces, el conductor superior. Y este sería el inferior fijo. Entonces, si no hay corriente, está a 2 milímetros por encima de un conductor paralelo fijo, sería este, de gran longitud. Cuando por los dos conductores circulan corrientes iguales y opuestas, es decir, supónganse, acá tengo que hacer algo acá porque si no, tengo que poner acá una batería, si no, no va a circular nada. Una FEM. Sí, cuando por los dos circulan corrientes iguales y opuestas, que podría llegar a ser esto si yo cierro el circuito, ¿sí? Circula la corriente así, es decir, por acá circula la I, que sigue por acá y que sigue por acá. Fíjense que esta corriente es igual y opuesta a esta, y bueno, porque estamos en un circuito serie, ¿sí?
El conductor superior se equilibra de nuevo en su posición original cuando se coloca sobre él una masa de 2,4 kilogramos. Entonces, vamos a ver de nuevo lo que pasa. Entonces, cuando no hay corriente, está a 2 milímetros por arriba de este. ¿Sí? Supongamos que este está, digamos, vamos a hacer un eje de alturas. Este está en 0, ¿sí? Cuando no hay corriente, está a 2 milímetros para arriba, ¿sí? Esto sería los 2 milímetros, el delta L, ¿sí? Y esto sería L y 1. ¿Sí? Vamos a ponerle acá y 1. Que son 2 milímetros. Cuando no hay corriente, es decir, cuando esto estaría así. Y estas corrientes no están, ¿sí? Supónganse que esto está desconectado, ¿sí? Estas corrientes no están, acá hay una llave que está abierta, no circula corriente y esto está acá 2 milímetros por arriba, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Si yo acá que empiezo, digamos, esta llave la cierro, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Va a empezar a circular corriente, ¿no? ¿Y qué va a pasar con esa corriente? Y va a haber una corriente que me va a generar un B y me va a generar una fuerza magnética por la interacción de la corriente con el B, ¿sí? Entonces, fíjense que esta corriente que circula acá, o esta corriente que circula acá, va a generar un B, como va a generar acá arriba, en la zona de acá arriba, un B entrante, ¿sí? El B de un cable infinito, ese B va a valer mu0 por I sobre 2 y 1, o delta L, ¿sí? Bueno, ese B que está ahí con esta corriente, ¿sí? ¿Qué va a aparecer? La fuerza magnética, que va a ser I por L vectorial B. Fuerza magnética o fuerza de Lorentz. Entonces, L tiene la dirección y sentido de I. Es decir, tengo un L así. L vectorial B, fíjense que L va así y B es saliente, ¿no? L vectorial B, ¿qué me da? Una fuerza magnética así, ¿no? Que va a hacer que esto que se atraiga, ¿no? Que esto, ¿sí? Que este cable, lo hago en un solo punto, pero esto está en todos los puntos, se ha arrastrado hacia abajo debido a esa fuerza magnética, ¿sí? L y L, ser así, y L vectorial B. Bien. Déjenme ver un segundo. L es así. L, perdón, hice al revés, B es entrante, ¿sí? B es entrante, no saliente, y la pata acá, ¿sí? Fíjense, este B es entrante, ¿cómo lo tengo que dibujar? Para allá, ¿está? Entonces, vamos a dibujarlo bien, parecía porque había cosas que no me cerraban. Entonces, tenemos L, B, están a 90 grados, ¿no? L vectorial B me da una fuerza magnética hacia arriba por producto vectorial, rebato L sobre B, ¿sí? Entonces, voy a tener una fuerza magnética que va a hacer que este cable en todos los puntos me suba. ¿Qué hago yo? ¿Qué le tengo que poner arriba al cable o al dispositivo que tengo sobre el cable? ¿Qué tengo que poner acá? Esa masa M. Esa masa M que va a tener un determinado peso que va a ser M por G.
Entonces, ¿qué voy a tener yo en definitiva? Una sumatoria de fuerzas. ¿Sí? Una sumatoria de fuerzas que sería la fuerza magnética, ¿sí? Y el peso, ¿sí? Y la sumatoria de estas fuerzas, ¿cuánto me tiene que dar para que el cable se quede en su lugar? La sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. Entonces, la fuerza magnética menos el peso tiene que ser igual a 0. Ya lo estoy proyectando en el eje Y. Bueno, la fuerza magnética, dijimos que ya sacamos la dirección y el sentido. Pongo el módulo ILB y el peso M por G. Ahora, B sale de el dato que tenemos para el B debido a un hilo infinito, que es un 0 por el I que circula por ese hilo, sobre 2pi R. ¿Y R quién sería? Esos 2 milímetros, ¿sí? Ese delta L o ese I1 que pusimos, I1 le vamos a poner acá, que es dato, menos M por G, igual a 0. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la corriente que circula? ¿A cuánto vale la corriente I? Bueno, porque yo, fíjense que en función, si yo tengo el dato de la masa, ¿sí? Puedo calcular la corriente I. Bueno, y ya tengo que I cuadrado va a ser igual a M por G por 2pi I1 sobre un 0, L, donde L es la longitud del cable. Bueno, y de ahí puedo calcular, si paso el cuadrado como raíz para el otro lado, el valor de esa corriente. Vamos a hacer un paneo general, por si les sirve, de esto. Este problema, a lo mejor necesita un poquito más de reflexión. Pero bueno, analícenlo después un poquito más, porque lleva un poquito más de trabajo. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta estos 2 minutos, acá estoy. ¿Ni una pregunta? Bueno. Igualmente, Paloma.